a la doctora Analía Umpierres, del núcleo IFIPRAC-ED de la Facultad de Ciencias Sociales, quien nos hablará del acceso a derechos, educación, arte y cultura en la cárcel. Analía. Así, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar que todo funcione. Voy a compartir. Bueno, esto siempre es un momento de mucho nerviosismo que ande. Y tenía que hacer una combinación de teclas, como me pidieron, que era Control L, si no me acuerdo. Ahí estoy, perfecto. Mira, todo funcionó perfecto. Bueno, por ahí es interesante esto de acceso a derechos y vida cotidiana en la cárcel, darle el contexto, tal vez para muchos es un tema conocido, tal vez para otros no, y me parece relevante ubicar esta presentación, justamente porque ha sido, me remito al principio de la presentación de Lotito, que nos decía, bueno, va a haber una convocatoria Fortalecimiento 4, y me parece que para nosotros fue una oportunidad, podríamos llamarlo así, porque fueron las convocatorias a proyectos PIO las que finalmente nos logran reunir bajo la perspectiva de la investigación. El equipo entero, es decir, todas las personas que están mencionadas aquí, incluida directora y codirectora, que me acompaña aquí Claudia Castro, y que en el proyecto Fortalecimiento 3 Claudia dirige, todas venimos trabajando en la cárcel desde hace bastante tiempo. Y me parece acá que es relevante y central señalar que este proyecto de investigación apunta y se sostiene por pensar a la función de la universidad desde la perspectiva de la integralidad. Es decir, que toda esta producción de conocimiento no podría ser posible sin pensarlo enlazado con la formación de grado y con la extensión universitaria. Es decir, que este proyecto, insisto con esto como la oportunidad y como el impulso estuvo dado por la convocatoria y que se materializó en Fortalecimiento 1, se continuó con este proyecto ya cerrado y hoy con el Fortalecimiento 3, es justamente la pata que nos estaba faltando de estas funciones, que tenía que ver con sistematizar y dar a conocer resultados y producción de saber que se estaba generando, pero que de algún modo no estaba siendo capitalizado. En vías de la mejora, incluso, que es nuestro propósito, además de producir conocimiento, esa producción está vinculada al para qué. Y ese para qué es para la mejora también de las políticas que la propia universidad pueda generar, de las políticas públicas vinculadas al acceso a derechos, especialmente educativos, artísticos y laborales al interior de la cárcel. También nos estamos poniendo a pensar qué hacer con las personas que egresan de la cárcel. Justamente es algo que todavía, y muy atientas, estamos empezando a pensar, y poder darle sentido a esta investigación con un propósito concreto que fortalezca la formación de grado, las prácticas socioeducativas, la extensión universitaria, ¿sí? Esto me parece relevante porque es para nosotros el sentido que tiene la investigación. Es decir, una investigación que no está vacía de propósito, ¿sí? No es solo a los fines de acreditación, aunque es parte de los requisitos para poder permanecer, obviamente, en la cárcel. En la universidad, perdón, eso es terrible. Bueno, será que estoy cercana a la edad jubilatoria, quién sabe. También me parece importante señalar en este proceso de análisis y de presentación, digamos, de qué es lo que hacemos y qué es lo que pensamos y qué es lo que mostramos, es que materializar este proceso de investigación tiene que ver con instalar en nuestras prácticas educativas, extensionistas, y como parte de la perspectiva metodológica en la que nos embarcamos, es instalar en estos procesos de reflexividad ciertos resguardos de distanciamiento, porque nuestra tarea de indagación es sobre y en el territorio en el que trabajamos. Mucha tradición positivista en la universidad
descreería de la producción de conocimiento de aquello que uno hace. Digamos, me ha tocado esto de modo muy cercano en algunas instancias de mi trabajo académico y docente, donde no se puede investigar aquello que uno hace. Justamente lo nuestro es investigar lo que hacemos, investigar en y desde el territorio y reconstruir los sentidos que los propios actores, actrices del territorio, incluidos nosotros, le damos a lo que sucede en la cárcel. Esto claramente se conecta con lo que pasa en la universidad cuando miramos a la cárcel y cómo desde la cárcel miran a la universidad, ¿no? Ahí esto me parece que es como el punto de clivaje sobre el que hay que analizar y mirar nuestros resultados. Y bueno, y aquí en la parte, me había olvidado, que hice parte de lo que se me solicitó y era borrar esa frasecita. Aquí están los loguitos de los 3 centros universitarios que son nuestras instituciones que se vinculan. Nosotros elegimos no hablar con el servicio penitenciario, que es el que nos da el permiso de entrar, sino que nuestros actores relevantes aquí como instituciones y otros con los que dialogamos son los centros universitarios. Y aquí ya estoy en el plano, si quieren, me adelanto a los resultados, porque uno de los resultados de nuestra indagación es llegar a construir la idea de que si bien la universidad entra a la cárcel, son los centros universitarios, los espacios y los actores sociales convertidos en un tercer actor con quienes dialogamos y con quienes construimos sentidos y le damos sentido a la tarea de la universidad en la cárcel. Durante mucho tiempo yo misma hablaba de la universidad entra a la cárcel entra a la universidad. Y esto no es suficiente para pensar este entramado de relaciones donde los centros universitarios se convierten en ese tercer actor que conforma diálogos y que disputa sentidos, tanto a la cárcel como a la universidad, para conformarse en una figura muy relevante y a tener en cuenta para que podamos generar procesos de transformación efectivos en estas propuestas que estamos llevando adelante. Y ahora paso a detallar algunas de las tensiones que tuvimos que sortear vinculados a los objetivos, porque claramente a todos estos proyectos que hoy presentamos y que se presentaron la semana anterior, nos atravesó la pandemia, claramente. Sin embargo, esto no fue un obstáculo. Para nosotros, insalvable. Sí fue un obstáculo, no insalvable. Nosotros en nuestro proyecto planteamos de base, digamos, y como continuidad del anterior, porque esto es lo que me parece más fuerte de esta secuencia de convocatorias, es que si bien son proyectos anuales, está la posibilidad de sostener esa indagación siempre que uno, bueno, eventualmente con recursos, si gana el proyecto, y este es el caso, pero digamos pensar que un proyecto se construye sobre el otro. Y nosotros nos interesaba mucho y descubrimos aquí, digamos, como agregamos en este año, esta posibilidad de pensar cuáles son estas condicionantes y tensiones que se dan en la vida cotidiana de la cárcel que impactan en el acceso a derechos, ¿sí? Puntualmente los derechos educativos, que son los que nosotros estaríamos transitando en el acceso a la educación universitaria. Y aquí nos preguntamos sobre el acceso y permanencia también, no solamente, bueno, acceder, y esto es lo que pasa también en las sedes. Nosotros tenemos un volumen de personas que ingresan, sin embargo, el gran desafío de la universidad es pensar no solo en eso, sino en la permanencia y la graduación. Yo acá no me animé a poner graduación, puse permanencia, ¿no? Porque estamos todavía en esa instancia de pensar, bueno, ¿cómo hago para garantizar no solo que la gente ingrese, sino también que permanezca? Y cómo medio con estos adultos, en general jóvenes con trayectorias discontinuas, que han sido vulnerados en sus derechos educativos desde la misma infancia, vulnerados de acceso a derechos como habitación, digamos, vivienda, alimentación. Buena parte de los detenidos y detenidos varones, diría yo, hoy son jóvenes que han sufrido los impactos de la crisis del 2000 y entonces hoy están nutriendo esos sectores empobrecidos, nutriendo, digamos, las cárceles que están sobrepobladas extremadamente y en terribles condiciones de habitabilidad. También nos interesaba, porque una de las líneas de intervención de la universidad es la extensión,
cuáles eran las condicionantes que habían, digamos, de las que habían participado las personas detenidas, y pensar en el acceso al derecho al disfrute de las artes en contextos de privación de libertad, y preguntarnos sobre qué impacto tiene esto en los y las detenidas. Y por otro lado, sí, se arrancó también, porque no estamos pensando todavía, pero estamos trabajando, gestionando para que suceda, en cómo se van a dar posibilidades y oportunidades laborales posteriores al encierro, cuando la propia cárcel no está habilitando la formación para el mundo del trabajo. Y cuando las personas que salen de la cárcel además cargan con el estigma de haber estado privados de libertad. Por lo tanto, es bastante poco probable y poco sencillo conseguir un trabajo en relación de dependencia y, digamos, y en condiciones de contratación con seguridad social. Claramente, entonces, nosotros estamos diciendo esto, ¿para qué sirve este proyecto? Justamente para intervenir de modo más mejor direccionado, para incidir en nuestras propias prácticas académicas y extensionistas, por un lado, pero por otro lado, también, digamos, y el norte de nuestra intervención, y esta es la intervención académica, la intervención extensionista, y esto es lo que nosotros queremos relevar, en qué medida la tarea de la universidad impacta en esta formación ciudadana, en esta configuración de subjetividades que revisan y deconstruyen modos de transitar sus historias vitales, y que les permiten a las personas que transitan por las experiencias que se proponen desde la universidad, reconocer algún tipo de diferencia respecto de su construcción y su mirada sobre el mundo, la sociedad, sus propias decisiones, y aquellas decisiones que tuvieron que ver con condicionantes sociales que los arrojan a veces a situaciones delictivas, como por ejemplo jóvenes detenidos por hurtos y robos. Digamos, mayoritariamente los jóvenes están detenidos por delitos contra la propiedad privada. Entonces, ¿qué cosas son las que llevan a estos sectores sociales desprotegidos, vulnerados, a cometer delitos? Digamos, si uno puede entenderlo, probablemente pueda advertir cómo evitarlo. Aquí yo agregué, fueron 3 imágenes, voy a empezar por las de la parte baja. La bitácora de trabajadores de la economía social y solidaria es un material fruto de las capacitaciones que se hicieron en torno de introducir a un grupo de estudiantes universitarios y productores que trabajaban en una unidad penitenciaria de la ciudad de Olavarría, digamos, en Sierra Chica, productores detenidos, ¿sí? No estoy hablando de productores externos, y que fue parte de un proyecto más amplio que fue un programa del Ministerio de Trabajo con Economía Social Solidaria y la UNICEN, y aquí teníamos una unidad productiva. Fruto de ese trabajo se elaboró un material, Rosana Sosa, que es una compañera del equipo, un material didáctico muy interesante, porque además está pensado para que otras organizaciones sociales puedan valerse de ese material. Hacia la derecha, un módulo de trabajo académico elaborado por 3 miembros del equipo, Romina Salvadé, Raquel Lacaria y Luis Scipioni, destinado a estudiantes ingresantes para atender algunas de las dificultades que nosotros encontrábamos en términos didácticos, de abordaje de las ciencias sociales, y sobre todo por la, digamos, escolaridad fragmentada, desarticulada, que sería sinónimo, pero también a veces vacía de contenidos específicos necesarios para justamente la permanencia, que el estudiante pueda entender después las materias del primer año. Y la imagen que está en la parte alta, alzan las barreras, es el formato que definimos, que los resultados de nuestro proyecto fueran comunicados al conjunto social. Definimos que este año, a diferencia del fortalecimiento 1, que de ese salió un libro que se presentó hace poco por la editorial de la UNICEN, este fuera un formato destinado a la sociedad en su conjunto.
¿Por qué? Porque en Alza las Barreras lo que hicimos fue sistematizar resultados de qué pasó y qué pasa, diría yo, en la vida cotidiana y el acceso a derechos en la cárcel en tiempos de pandemia. Allí hablamos del acceso a la justicia, el acceso a la educación, el acceso y disfrute de las artes y las propuestas que hace la universidad. Digamos, todas tienen que ver con las propuestas nuestras que hace la universidad en su conjunto. Nuestras, digo, Facultad de Derecho, Facultad de Arte, Facultad de Ciencias Sociales, Secretaría de Extensión de la universidad, temas vinculados a las maternidades, temas que tienen que ver con cómo se accede al derecho a la comunicación, digamos, pensando que es la sociedad en su conjunto la que tiene que advertir con suma urgencia que la cárcel no es un problema ajeno, que las personas que están presas no están fuera de la sociedad, sino que son resultado de la sociedad, y que de esto somos responsables en conjunto, los actores sociales, y aquí el compromiso ético, el compromiso político que tiene la propia universidad de asumir que estas personas están en su territorio, el de la región, que la universidad tiene que trabajar en torno de la conformación ciudadana, del acceso a derechos laborales, y de interlocutar, que esto también lo estamos haciendo, con organismos del Estado, para atender las urgentes demandas que las cárceles y las personas detenidas en las cárceles, diría yo, no las cárceles, pero sí es un lugar para transformar, digamos, donde la universidad tiene que ser un actor de relevancia en la intermediación de diálogo con los organismos del Estado en su conjunto y con las personas detenidas. Y aquí solo voy a conformar uno de los resultados que para nosotros son absolutamente sorprendentes, no entre comillas sorprendentes, pero interesantísimos, es cómo los universitarios detenidos pudieron durante la época de pandemia más dura, que fue cuando teníamos tanta incertidumbre adentro de las cárceles, convertirse en actores que construyeron diálogo en torno de la reducción de la violencia que las cárceles sufren cotidianamente. Es decir, el centro universitario, y esto se dio con mayor énfasis en una de las unidades donde hubo posibilidad de maniobra, digamos, porque teníamos una posibilidad de diálogo más directa por ahí al interior de la cárcel, es que se conformaran como aquellos interlocutores con el conjunto de la población detenida para gestionar frente a la justicia reclamos específicos, y eso minoró altamente la posibilidad de otro tipo de reacciones, como son los enfrentamientos, que digo, hoy nosotros tenemos en Olavarría que lamentar 2 personas fallecidas en una semana, en esta construcción de falta de atención a la salud, a la comida, a la sobrepoblación extrema. Digo, no me voy a detener más con esto y ya termino, pero digo, para quien nunca entró a la cárcel, imagínense ustedes que hemos pasado por la convivencia intensiva con nuestras familias, bueno, que hubiera en sus casas 80 personas, que hubiera camas para 40 y que hubiera comida para 10. Imagínense eso, un año entero hace que estamos así, no se han abierto las actividades, muchas de ellas, las escuelas no están funcionando. Imagínense si necesitan para atenderse un dolor de muelas o que les duele el estómago, no imaginemos nada grave, donde no hay respuesta a eso, y que si cuando se presentó el COVID adentro de los pabellones, lo que hubo fue cierre de pabellón, o sea, 15 días cerrado. Entonces, imagínense en ese contexto cómo es que la violencia no va a emerger si todo es violento hacia las personas detenidas, y además con historias vitales, dramáticas. Yo no justifico los delitos que han hecho esas personas, pero el único derecho que tienen restringido es el de la libertad ambulatoria. El resto de derechos las personas detenidas deben gozarlos, y eso es parte también de la tarea de la universidad, advertir, mirar e intervenir para que eso sea atendido como derechos humanos. Así que bueno, esto básicamente es lo que tengo para contar.